Buenos días amigos, ¿qué tal? Bueno, un vídeo más. El nombre de este vídeo es el año lunar del conejo. En realidad es el año lunar de la liebre. ¿Por qué? Porque en la medicina oriental los maestros, para explicar el funcionamiento biológico y fisiológico de los órganos, hablaban de un animal por órgano. En este caso, el conejo o la liebre. Y son los animales originales, quiere decir, por ejemplo, no es la oveja, es la cabra. Así con otros animales más. Habéis visto qué paisaje tan bonito. Estoy al lado de un río, aquí en las cercanías de Madrid. Tiene un paseo precioso. Bueno, pues como os digo, los maestros hablaban de los 12 animales como los 12 órganos. El año pasado era el año del tigre, y el tigre era la vesícula. Recordar que hablábamos de la decisión. La decisión. Entonces, en este caso, este domingo, que es día 22 de enero 2023, comienza el año lunar de la liebre. Y me gustaría hablaros del significado y también de la biología de tanto del órgano que corresponde a la liebre como del significado. Bueno, pues como os cuento, los maestros, sobre todo de la medicina oriental, aunque en la antigüedad no es que existiera medicina oriental, astrología, astronomía y diversas ciencias, no. En la antigüedad todo era lo mismo. Era el sabio y que hacía su sabiduría. Entonces, agruparon los años en 12. Entonces, 12 animales. Entonces, cada año un animal. Es decir, este año es el año de la liebre. El año pasado fue el año del tigre. Y el anterior creo que fue del cerdo, si no recuerdo mal. Entonces, cada animal de estos es un órgano. Y entonces se explicaban la fisiología de ese órgano por ese animal. Es decir, en el año pasado era el animal, el tigre, y ellos ponían un parangón, como que lo hacían similar ¿a quién? Al tigre. El tigre, el rey de la selva, el valiente, la decisión, que es, entre otras cosas, y ya lo expliqué en otro vídeo, el sentido fisiológico de la vesícula, la decisión. Por eso en Oriente dicen, un hombre, hay una palabra que dice, un hombre valiente, ¿qué es? Un hombre con mucha vesícula, con mucha decisión. Vale, en este caso estamos hablando ya del órgano, ¿de qué? Del intestino grueso. Y dice, ¿y qué tiene que ver la liebre con el intestino grueso? Bueno, pues si vais por el campo, veis que siempre hay unas bolitas que son las cagaditas de la liebre o del conejo. ¿Por qué? Pues porque normalmente tiene un intestino grueso muy fuerte y muy grande, muy grande. Las personas nacidas en el año de la liebre, ¿cómo vamos a saberlo? Pues si vuestra edad es múltiplo de 12, pues entonces estáis en vuestro año. Quiere decir,
los que cumplan ahora 12 años, 24, 36, 48 y 60 años y también 72. Yo tengo unos cuantos amigos que cumplen ahora a los 60, grandes amigos, y son liebre. Entonces, el intestino grueso. Entonces, esos maestros explicaban la biología y la fisiología de cada animal, implicándolo con un órgano. Es decir, fisiología del órgano, y decían, pertenece a este animal. El año pasado, que era el tigre, hemos dicho que es la vesícula. El anterior... No, el anterior el cerdo, que no es el cerdo, decíamos que era el jabalí. Recordar. Y bueno, ahora tenemos que hablar de esas características biológicas y la implicación en el año en que vamos a pasar. Para mí la implicación fundamental, ¿qué es? Pues no es la decisión, sino el aclaramiento, el aclarar, el poner encima de la mesa todos los asuntos, y, digamos, discernir. Es un tiempo de discernimiento personal, discernimiento de todos los tipos. Va a haber discernimiento político, discernimiento personal, discernimiento de todo. O sea, vamos a poner encima de la mesa nuestra vida y vamos a ver lo que hay, y como que la vida nos va a decir a cada uno de nosotros, ¿qué haces con esto? ¿Qué quieres hacer con esto? Que es la característica biológica de la liebre y el intestino grueso, y ahora explico a continuación. Mira el río aquí al lado del camino. Esto lo han preparado en la Comunidad de Madrid muy bien, porque lo han hecho un camino fluvial aquí muy cerquita de la capital. Bueno, pues me he sentado aquí al ladito del riachuelillo y que se está muy a gusto. Es sábado por la mañana, media mañana. Bueno, entonces os preguntaréis, entonces esas características biológicas y esos cambios personales, internos, emocionales y hasta espirituales, ¿es en todo el mundo o solamente en los que han nacido en ese año? Y los que han nacido en ese año normalmente es un tiempo de mucha revolución, mucha revuelta. Por eso muchas veces dicen que es mal año para los que han nacido en ese año, en este caso el de la liebre. Y no es malo, lo único que hay cambios, y depende de la persona, a lo mejor le gusta el cambio o no le gusta el cambio, no le gustan los cambios. Como dicen algunas personas, es que no soy de cambios, pues allá tú, porque en realidad es muy bueno el cambio. Y entonces esos que dicen que no soy de cambios, pues se van a fastidiar, porque esto viene con cambio. Sí, es para todo el mundo, pero más para los nacidos en el año de la liebre, o lo que decimos del conejo. Te Yang Hansu. Esta mañana me he despertado y normalmente me viene una información acerca del año lunar. El año lunar porque se refiere cada 12 años. En Occidente tenemos el año solar, que entonces es por meses, aunque quizá tendría que ser al revés. Bueno, entonces, si esta mañana me desperté, digo, bueno, pues voy a escuchar, ¿no? Y hay gente que se preguntará, ¿y por qué a mí no me da esa información? Bueno, pues porque yo me lo pregunto a mí, y digo, bueno, pues a ver qué información me viene de mí mismo y el cosmos siempre está hablando, ¿no? El otro día me preguntaba una paciente, bueno, ¿y tú cómo preguntas? Pues yo digo, pregunto, no espero respuesta, y la respuesta que viene no la tengo como definitoria, sino que espero que me venga más, y así.
Entonces, Te Yang Hansu, ¿qué es esto? Esto, mi profe nos explicaba los órganos del cuerpo como barreras energéticas. Las primeras barreras energéticas son la del intestino delgado y vejiga. Son 2 órganos y 2 meridianos que están en lo más exterior del cuerpo y son órganos para el ataque, para la lucha, para la defensa. Y según vamos el segundo nivel, el tercer nivel, así hasta el 6º nivel, que el 6º nivel sería el pericardio y el hígado, sería niveles yang, más cercanos a los primeros niveles, y niveles yin. Los primeros niveles serían de defensa o ataque, y los últimos niveles son órganos como más femeninos, más yin, más interiores, más no tan protectores, sino más internos, que completarían lo que es la medicina interna del cuerpo, la homeostasis del cuerpo. Entonces, en el segundo nivel está Te Yang Hansu, que es el estómago y el intestino grueso. ¿Y qué función tienen estos dos? Pues decía mi profesor, Te Yang Hansu, señalar. Entonces os cuento que en una ocasión, hace mucho, a la consulta vino una mujer y me dice, tengo dolor en este dedo. Yo le dije, bueno, no se necesitan tantas alforjas para tan poco viaje, quiere decir, ¿por qué quiere usar la medicina oriental para una cosa tan pequeñita? Sí, es que me molesta mucho y tal. Y entonces yo le expliqué, este dedo tiene que ver con el meridiano del intestino grueso, que va desde el dedo, por arriba, digamos, por aquí, ¿hasta dónde? Hasta la nariz, hasta ahí de la nariz. Entonces, ¿qué maneja? Maneja las cosas de indicar, el índice de indicar. Entonces, el intestino grueso, su función principal es esta, indicar, cortar. Te Yang Hansu es cortar, eliminar, medir, calcular. Y entonces le decía, claro, digo, es que usted está usando mucho este meridiano de intestino grueso y esa biología de intestino grueso y ese metabolismo del intestino grueso que es pues eso, cortar, medir y tal. Y digo, usted lo mejor que hubiera hecho en su vida es o ser abogado o sobre todo notario. ¿Por qué? Estos cortan, delimitan, sobre todo el notario. A mí me encanta ir al notario. Delimitan de aquí a aquí. Aquí hay una coma, señorita, se ha equivocado. O si es una notaria, pues dice, secretario, aquí falta una coma, aquí falta un punto. Y ante la antigüedad les hacía repetir todo el taco de folios y así, ¿no? Y entonces, como que tenía una mentalidad muy analítica, muy de los microbiólogos del siglo pasado y del otro también, y del siglo XIX, los grandes microbiólogos del fines del siglo XIX y los del siglo XX, ¿no? Es decir, que cortan, dicen, hasta aquí, he visto esto, y indican, y te lo explican muy bien todo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo le conté a esta señora. Y no podéis imaginaros lo que me contó. Dice, si le oye mi marido, se hace íntimo amigo de usted, porque él dice lo mismo. Entonces, yo creo, no sé si la tratamos o no la tratamos, no me acuerdo. En todo caso, si la tratáramos, si lo hubiéramos tratado, quiero decir, me ha salido el gallego que llevo dentro, si lo hubiéramos tratado en pocas sesiones, porque esto es... Y luego, claro, eso de Ornedo va a seguir, porque su psicología, su personalidad, su ser, está en ese cortar, medir, calcular. Bueno, ¿cómo lo comparamos con lo que estamos hablando de la liebre? Bueno, pues que va a ser un año muy analítico y muy de cortar y de muy sacar las cosas que hay en tu vida. Y a lo mejor decís, pues a mí no me está pasando. Pues sí, seguro que te está pasando. Seguro que estás recordando situaciones de tu vida, que estuve con esta pareja y que ocurrió, y a lo mejor tendríamos que solucionar esto de aquí, o este asunto personal, o este asunto con los amigos, o este asunto con la familia, o este asunto con mi hija.
o este asunto con una amiga, con un amigo, y tendríamos que solucionarlo y tendríamos que ponerle fin, o sea, acortar, medir, calcular. Ese es el intestino grueso, y ese es el metabolismo del intestino grueso, y esa es la liebre. Hay una cosa que también me ha venido esta mañana, digo, en los 5 elementos, la liebre, el intestino grueso pertenece al elemento metal, y anteriormente al elemento metal está el elemento tierra. Y digo, ¿y cómo ayuda? Porque el elemento que hay anterior es la madre que ayuda al hijo. Entonces la madre, que sería el elemento tierra, ayuda al hijo, que es el elemento metal. Vale. ¿Cómo ayuda? Pues absolutamente. El conejo o la liebre siempre escarba la tierra y ahí tiene su guarida. Tiene su guarida. Y más ayuda que sea que la tierra le brinda un hospedaje, digamos, gratuito. Y luego, fijaros que también la liebre y el conejo echa siempre fuera sus excrementos y tiene todas esas cuevas absolutamente limpias. O sea que es un animal muy limpio. Luego, muy agradecido, muy inteligente. Yo hace años que vivía en el campo, crié conejos enanos, que me gustaba mucho, y eran listos. Sobre todo había una madre que era lista, sobre todo cuando tenía gazapos, era listísima. Teníamos una caseta para guardarlas. En ese tiempo también criaba tortugas gigantes de tierra, que venían del Sudán, de la zona del noreste de África, y entonces tenían una caseta muy grande y ahí tenía que tener calefacción. Además era en el Escorial, pues imaginaros que ahí hace frío, ¿no? Entonces tenían siempre la calefacción a 25 grados. Bueno, pues criaba ahí dentro, porque fuera hacía frío. Qué inteligente. Y luego te miraba, o sea, era impresionante, lista como tal, ¿no? Entonces es una característica de la liebre, muy inteligente. La limpieza. Luego podéis ver que cómo es una persona liebre. Bueno, pues os lo voy a decir y enseguida os vais a enterar y vais a decir, fulanito o fulanita es liebre. ¿Cómo es? Da ganas de tocarles, de cogerles. Oye, ¿te puedo tocar el pelo? Pero así suavemente, y la cara y el cuerpo. ¡Ay, qué gustito das! Pues eso, como la liebre, ¿no? Que tiene muy buena piel y una sensación muy agradable, ganas de tocarlos y tal, ¿no? ¿Y por qué es eso? Bueno, pues os explico. Porque el intestino grueso, el elemento metal, en donde está la liebre y el intestino grueso, tiene también el pulmón. El órgano yin, el órgano importante, es el pulmón, y el órgano yang es el intestino grueso. Y yang, además, muy bien, muy claro, que echa todo fuera. ¿Y cuál es la función del intestino grueso? Exactamente esa. Absorbe los líquidos sobrantes y elimina lo que sobra. Absorbe ese agua, deja las heces casi secas, los últimos retazos de agua, porque en el intestino grueso ya no hay absorción de alimentos. Los alimentos se absorben en el intestino delgado, y al final del intestino delgado es el intestino grueso. Entonces absorbe ese último agua. ¿Y por qué? Pues porque en la medicina occidental no lo explica, pero la medicina oriental dice que son los líquidos esenciales, los líquidos importantes del cuerpo. Son líquidos, ¿cómo se llama? Milagrosos, maravillosos, excepcionales y súper importantes, ¿no? Entonces lo absorbe y entonces y echa lo que sobra. Cuando hay diarrea, ¿qué es lo que ocurre? Que el intestino grueso no puede cumplir su función, tiene inflamación. En la medicina occidental decimos que tiene inflamación, y entonces no puede absorber, o no funciona y no puede absorber esos líquidos, ¿no? O todo el aparato digestivo está inflamado, entonces ¿qué hace el cuerpo? Lo echa para afuera. Lo echa para afuera porque no sabe qué hacer con todos esos alimentos. Ahora hay esto, ahora en invierno, en los niños en las escuelas, que suelen coger un virus y lo echa afuera, ¿no? En la medicina oriental lo explicamos de otra manera. Explicamos que ese vientre tiene frío,
ese vientre está con frío. Y entonces, ¿qué característica tiene el agua? Fría, tiene un calor específico muy alto. Entonces, si tiene calor específico muy alto, tiene que para calentar ese agua necesita mucho calor. Y entonces, ¿qué hace? Si hay frío, entonces echa ese agua. ¿Por qué? Porque es característica fría, calor específico muy alto, ¿no? Y de hecho las mayores diarreas siempre son en verano. ¿Por qué? Porque exageramos lo de la bebida fría, las colas, las naranjas y todo eso. Bueno, pues he parado porque estoy aquí sentado y ha aparecido un patito, no sé si lo veis. Es como que dice, voy a escuchar a este a ver qué dice. A ver qué dice. ¿Lo veis? Aquí metido. Estaba nadando, es una preciosidad. Me hubiera gustado que hubiera venido una liebre aquí a mi lado y que me moviera la cabeza y decir, sí, tiene razón. Bueno, bromas aparte. Mira las parejitas. Dicen que cuando hay una parejita de patos, que siempre que están juntos de por vida. Vamos, que no se ponen los cuernos. Vale, otra cosa a explicar. ¿Qué tiene el intestino grueso y los pulmones en conjunto? La piel. La piel. El pelo es otra cosa. El pelo es más bien tiene que ver con la sangre del cuerpo y con el hígado. Y de hecho hay un instinto un primario muy antiguo en el ser humano, como que una mujer con mucho pelo quiere decir que tiene muy buena sangre y que va a poder procrear bien. Y de hecho al hombre en general nos atrae la mujer con mucho pelo. ¿Por qué? Pues es una cosa atávica, antigua, que va a procrear bien. Ahora estamos en otra cosa, pero los instintos sí, en el ser humano es principalmente instintivo. Aquí en la Tierra, lo que se refiere al cuerpo, a la mente, a las emociones, es instintivo. Aunque el ser humano, el auténtico, como decía Rumi, mi reino no es de este mundo, vivo aquí, pero no soy de aquí. O sea, el auténtico ser de aquí experimenta aquí, sin ser de aquí, y es de allí. Y es de allí, y estamos aquí pues para experimentar. Bueno, filosofías aparte. Entonces, tiene la piel, tienen entre los dos la piel. Entonces, la respiración interna, además, en la embriología estudiamos que la capa, el ectodermo, que es en la mórola y todo esto que se forma en la embriología del ser humano, las células del exterior se invaginan dentro, se meten para adentro y forman todo el aparato digestivo, hasta el intestino grueso y los pulmones, y casi todos los órganos vienen de ahí, ¿no? Le llaman el ectodermo, pero cuando se invagina aparece el mesodermo, que está en medio. Y ese intestino grueso y los pulmones controlan la piel. ¿Por qué? Porque proceden de la piel, proceden del ectodermo. Y de hecho, todos los tratamientos que hacemos en medicina oriental para la piel siempre van para el intestino grueso. Siempre el intestino grueso. Los pulmones también, pero el intestino grueso. ¿Por qué sobre todo el intestino grueso? Porque es el órgano yang, que funciona más rápido y necesita tratamiento rápido. Para el pulmón, sí, pero eso es posterior y no es para el síntoma, sino más bien para la causa. Entonces, esas personas como que estamos deseando tocarlas. Yo tengo varios amigos de eso y son deliciosos. Estás deseando tocarlo. Vale, siguiente cosa. ¿Quién ayuda al elemento metal? El elemento metal le ayuda a la tierra. ¿Y el elemento tierra cuál es? Del yin es el bazo, que ayudaría al pulmón, otro elemento yin, metal, y el bazo tierra, la parte yang, que es el estómago, y luego viene el intestino grueso. Entonces, mira, el pato se ha puesto a nadar y viene para acá, a ver qué me cuenta. Entonces, y tiene parejita. Entonces le ayuda el estómago al intestino grueso. Digo, sí, normal, ¿por qué? En el cuerpo lo de arriba ayuda a lo de abajo. La dirección de los meridianos de arriba, del estómago e intestino grueso, va en esta dirección. Empieza el meridiano de estómago en la frente, luego sigue el ojo, quiere decir, claro, hay que ver la comida, luego hay que olerla, luego hay que comerla, luego va por la mama, así,
hasta el pie, y ese es el meridiano de estómago. ¿Y el intestino grueso qué? Pues empieza en el dedo índice, como he dicho, sigue hasta la nariz. Y estos dos se comunican también. Se comunica el meridiano de estómago con intestino grueso, los meridianos en el cuerpo. Bueno, entonces ese órgano yang, estómago, ayuda al intestino grueso. Biológicamente están antes y va tirando de él. Tú comes algo y empieza el movimiento de estómago, intestinos, tal. Aunque no sea tan rápida la digestión, de hecho, si vais a un camping, veis que a la hora después de comer, 2:30, 3, los baños están hasta arriba. Y es el efecto, el reflejo que se llama gastrocólico. ¿Por qué? Porque el estómago ayuda al intestino grueso. ¿Cuál hay otro órgano por encima del bazo que ayudaría al bazo y al intestino y al estómago, y por eso el intestino grueso? El corazón y el pericardio. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar? El bazo y estómago son órganos que en la medicina oriental dice que son la cabra. Entonces, ¿qué? Que es el pensamiento. El pensamiento ayuda directamente al intestino grueso. Y luego ¿cómo se llama? El pericardio, que sería una inteligencia suprema que está al lado del corazón, no tonifica al intestino grueso, sino que lo controla, lo aplaca. Entonces las personas nacidas en el año de la liebre, entonces son muy pensativas. ¿Qué le ayuda? El pensar les ayuda. Y entonces se ponen a pensar. Se han enfadado los patos. ¿Y quién le controla? Le controla el pericardio, que es la inteligencia suprema, la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, le controla directamente para que no piense tanto, para que esté en su sitio, para que haga lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Controlar, cortar, medir, calcular. Pero eso no son movimientos de mucha inteligencia, no se requiere mucha inteligencia. Que dejemos la inteligencia para otro momento que sí se necesite, pero para las funciones del intestino grueso no. Así que eso, quiere decir, ¿son personas inteligentes? Sí, pero sobre todo son personas que piensan mucho y que para no pensar tanto tienen ahí un órgano que es el pericardio, que esa sí que es inteligencia muy fina, que le dice, deja de pensar, vamos a pasar a la acción, deja de pensar. Entonces, lo más importante de este año va a ser eso, que nos va a ayudar a cortar, calcular, sacar de ahí debajo todo lo que hay, todas esas emociones guardadas. Claro, yo lo estoy viendo estos días en mí y también en los pacientes y en los amigos que están como revalidando y recomponiendo sus esquemas mentales. Dice, bueno, ¿y esto ahora me sirve? A lo mejor ya no me sirve. ¿Qué hago con esto otro? ¿Qué hago con estos pensamientos que están siempre conmigo? A lo mejor tengo que abandonarlos, a lo mejor tengo que abandonar esta tendencia mía, a lo mejor tengo que dejar esto. Por una parte, cuando nos viene esto, pues yo observo en los pacientes también que se cabrean, ¿no? Cogen enfado. ¿Por qué? Y cogen enfado y yo les digo, está muy bien que coja enfado. ¿Por qué? Porque ese enfado, si viene junto con coraje, entonces es una maravilla, porque les va a dejar que suban a otro nivel mucho mejor, mucho mayor. Y está siendo así. Yo lo veo en los pacientes y os digo que lo veo en mí, ¿qué hacemos con esto, Javier? ¿Qué hacemos con esto? Y otra cosa más importante es lo que os he dicho antes, que me encanta ir al notario, me encanta. Me encanta porque es una actividad absolutamente contraria a lo mío. Lo mío es instintivo, intuitivo, muy, digamos, artístico. Quiere decir que estás creando un cuadro. Recuerdo una mujer hace muchos años, italiana, ejecutiva, que me decía, usted está pintando un cuadro con el tratamiento, claro, con mucho equilibrio, arriba, abajo, en el centro. Y entonces, así como ese notario que te escribe exactamente lo que tiene que ser,
Y de hecho, fijaros una cosa que hace unos días, como que hablando con una paciente, me va a matar Angelines, pero bueno, pues me estuvo aconsejando que hiciera testamento. ¿Por qué? Pues porque ya tengo una cierta edad y mis hijas están ahí, ¿no? Y entonces que escriba en ese testamento todo lo que yo quiera, que se queden en principio mis hijas con ello, ¿no? Y eso, ¿y qué es? Notario, cortar, escribir, calcular, esto va así, y hasta aquí y hasta allá. Y os conmino y os invito a que tengáis esa actitud, sacar a la liebre de vuestra vida y observarla y ver cómo hace. Luego ver cómo hace y hacer lo que os diga ella. Dice, corta con esto, empieza esto, otro proyecto, pero que empieza ahora, pero siempre como cortando de aquí a allá. Esto ya limpio, ahora otra cosa, limpio, ya limpieza, que es la característica del intestino grueso, que es que elimina desechos, que caga los desechos. Recuerdo pacientes que tenían dolores en la zona, y hasta ahora también en la zona de la espalda baja, que es la zona de Yang-Yu. De Yang-Yu es el asentimiento del intestino grueso. Que muchos dicen el síndrome piramidal. Odio el síndrome piramidal. El paciente que me hable de síndrome piramidal lo echo de la consulta, porque es una terminología que en la medicina moderna intenta ser tratado y nunca lo tratan. Entonces el paciente ya tiene síndrome piramidal toda la vida. ¿Qué quiero decir? Pues que es la zona del intestino grueso, que son personas que se lo han tragado todo, y se lo han tragado y necesitan ese elemento metal, esa fuerza de la liebre para echar, para tirar. Como digo a algunos pacientes, dice, usted tiene que cagar una piedra, perdonar la expresión, y tiene que cagarla como si fuera una bola de estas de los vascos que se lo suben por la espalda y por el cuello y tal, ¿no? Y lo tienen que tirar, lo tienen que cagar. Es así. Y hasta que no lo echan, no se les va el dolor. ¿Por qué? Porque está ahí acumulado, biológicamente en el intestino grueso, y tiene su biología. En realidad a mí lo que me gusta hablar es de la biología, la fisiología, la fisiopatología de los órganos y meridianos, que en la medicina oriental es lo mismo, de órganos y meridianos, con respecto a lo que es la medicina oriental y la acupuntura. Es lo que más me gusta hablar, es precioso, es alucinante. Y cada año, pues digamos que nos lo recuerda. El año pasado recordamos, y si queréis lo miráis, el año decía en vídeos pasados, el año de la decisión, el año de la vesícula, el año del tigre. Y bueno, amigos, creo que esto es lo que quería contaros, esto es lo que me ha venido esta mañana. Y bueno, como os he dicho, siempre pregunto a la vida a ver qué me dice, siempre pregunto a mi instinto, mi intuición a ver qué me dice. Y lo más importante, que es lo que le dije a aquella paciente, déjelo en abierto. No, ya lo sé esto, ya sé el truco. Jamás. Eso me lo recordaba un amigo, decía, jamás cojas el truco. ¿Por qué? Porque cierra la puerta a nuevas ideas, a nuevas cosas. Decía Einstein, dice, no me deis respuestas, no seáis vulgares, darme preguntas y preguntas y preguntas, que esté siempre la mente y el espíritu preguntando, ¿qué es esto? ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y os viene una respuesta, ya he entendido, esto es una experiencia de un avatar que está aquí en este planeta Tierra para experimentar. Sí, pero hay más. Déjalo en abierto, ¿vale? Pues nada, hacía ya pues un par de meses que no grababa nada, pero bueno, esto me ha apetecido mucho porque tenía que contarlo. Hay que contarlo y que no os pille desprevenidos, y ese es el tema. Limpiar, calcular, luego proyectar, limpiar, quitar cosas que os quiten, y luego cortar, indicar, el dedo índice. La liebre también, si la veis, mueve mucho las patitas y mueve la tierra muy rápidamente y se mete dentro, es muy sensible.
el intestino grueso es súper sensible y de hecho lo sabéis que de repente, sobre todo eso pasa en todos, ¿no? Pero sobre todo las mujeres que te dicen, las pacientes dicen, claro, llevé un susto o me contaron una cosa mala o buena y entonces enseguida tuve que ir al baño. Claro, y eso lo experimentamos todos, que en cuanto ocurre algo personal tenemos que ir al baño. ¿Por qué? Sobre todo para echar heces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese intestino grueso es muy delicado, muy sensible, pues como una liebre que no hay forma de cogerla. Y habéis visto cómo corre, ¿no? Cómo corre. Entonces las personas liebre, me voy a extender un poco más, las personas liebre, pues como os digo, entonces son muy sensibles, pero un poco duras en su respuesta, quiere decir, se van o vienen y luego estás hablando con ellas, podéis observar, y cortan la conversación. No, esto es así. No, esto es así. El año pasado fue muy bueno, o el año pasado fue muy malo, o esta persona no tiene ninguna razón, o sí tiene razón. O sea, muy categóricas, personas muy categóricas, o estás aquí o no estás, ¿sabéis? Esto pues como la liebre igual. Y luego fijaros cómo corre, ¿no? La rapidez, una rapidez personal, una rapidez. En un momento son muy rápidos, en un momento te piensan las cosas, sienten las cosas, hacen las cosas, todo muy rápido. Ahora bien, en este caso tienen que asimilar más inteligencia. Una inteligencia no tan externa, sí una inteligencia más personal, más íntima. A ver qué le dice. No pueden ser tan rápidos como el intestino grueso. El intestino grueso y el estómago son, como dije antes, están energéticamente en el segundo nivel. Hay 6 niveles. Entonces, primero, vejiga, intestino delgado, que son los órganos que usan mucho los karatecas. Y las piernas para arriba. Esto es de intestino delgado y vejiga, que es el primer nivel, que nosotros lo llamamos los soldados jóvenes. Luego, el segundo nivel son los soldados ya mayores. El tercer nivel, los soldados viejos. Luego, en el cuarto nivel, la parte yin, quiere decir soldadas o soldados hembras jóvenes, bueno, así, ¿no? Entonces, ese segundo nivel es estómago e intestino grueso, que es rápido, defensivo, atacante, echan bombas. Pero cuidado, hay que aplicar ahí una parte de más inteligencia. No tanta intuición, no tanto instinto. Quiere decir, es un animal absolutamente instintivo, como los animales. Se mueve rápido, hace todo rápido, caga rápido, hace el amor muy rápido. Lo habéis visto en alguna ocasión en los programas, ¿no? Que hacen rápido, o sea, duran 5 segundos, como mucho, 5 segundos. Luego, otra cosa, procrean mucho, son muy buenas madres, de padres yo no lo sé, pero las madres son muy buenas madres, crían muy bien a sus crías y crían un montón, o sea que tienen una descendencia muy grande. Y también eso tiene que ver con que el metal ayuda al agua. El metal es el pulmón y intestino grueso y el agua son los riñones y la vejiga. ¿Qué quiere decir? Que esto ayuda a los riñones, que es el órgano de la procreación, de la sexualidad, de la intimidad, de todas estas cosas. Y antes hablaba, es que hace frío por aquí, antes hablaba del corazón, la relación del corazón con el pulmón y el pericardio con ¿cómo se llama? Con el intestino grueso, que son los dos de metal, ¿no? Entonces hay otra relación muy interesante, que es el corazón con el pulmón, sí, y el intestino delgado, que es el compañero del corazón, con el intestino grueso. Entonces, ¿qué quiere decir? Después del intestino delgado va el intestino grueso. ¿El intestino delgado ayuda al grueso? No, es el estómago el que ayuda al grueso. ¿Por qué? Porque en los 5 elementos, el que está antes del intestino grueso es el estómago y el bazo. Entonces, el elemento tierra ayuda al elemento metal.
Yo creo que está explicado, que se entiende. Pero antes está, digamos, la abuela, y la abuela lo que hace es controlar. Por eso antes dije que la abuela, que era el corazón, intestino delgado, pericardio, triple recalentador, está controlando directamente al intestino grueso y al pulmón. ¿Cómo? Dándole mucha ¿cómo se llama? Inteligencia. Entonces, cuando más inteligencia, cuando más inteligente estamos, no pensativos, sino una inteligencia más fina, entonces, ¿qué quiere decir? Que el intestino grueso se tranquiliza, se calla y tiene menos funciones la liebre. La liebre, con más inteligencia, está más tranquila. Pero hay un elemento más, que es eso que os digo, intestino delgado, que controla al intestino grueso. No ayuda, controla. Entonces, cuando está más fuerte el intestino delgado, el intestino grueso, que es la liebre, estará más calmada. ¿Y cuándo está? Pues el intestino delgado también es el parangón digamos, del juez. Del juez y digamos, del celo profesional, del celo personal, no celos, celo, de estar en tu sitio, Y cuando quiere el cuerpo dejar al intestino grueso y a la liebre que tenemos en el cuerpo, es una liebre biológica que tenemos en el cuerpo, tranquilo, entonces se pone en marcha ese celo personal, ese intestino delgado que dice: quieto ahí, no te muevas, ponte en tu sitio, haz las cosas bien, haz las cosas en tu sitio. Bueno, y casi que se me olvidaba, las orejas de la liebre. O sea, es un animal absolutamente sensible. El menor ruido, salen enseguida corriendo. O sea, es la sensibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a ser un año muy sensible, muy... Nada delicado, nada delicado. La energía de la liebre es pues la del notario. Esto es así, así y así. O la energía del juez. Esto es así, así y así hasta aquí. Entonces es como que estemos prevenidos, ¿no? Entonces las orejas tan grandes, súper sensibles, escuchan cualquier ruido y salen corriendo, salen pitando y enseguida saben. Además, oyen un ruido y saben qué significa ese ruido, saben de dónde viene y de qué viene y para qué viene. O sea que estar advertidos quiere decir que también vamos a estar más sensibles a lo que está viniendo y tiene que venir, ¿vale?